Hola. Bueno, actualización. Estoy rapado. En primer lugar. Conseguí chamba. No la recomiendo. Y ahora quiero hacer un posgrado. Entonces hoy vamos a resolver uno de los exámenes el programa, bueno, de la admisión a la maestría en física de la UNAM. Una cosa que tiene pues que hace la UNAM, no sé, es que sube sus exámenes de admisión de los años pasados. Entonces, mi plan es resolverlos todos. Bueno, no todos. Más bien los del 2020 al 2025, que son 6 exámenes. Y esos exámenes se dividen en estas 5 áreas, que es mecánica clásica, termodinámica, electromagnetismo, mecánica cuántica y física moderna. Y estos exámenes son muy largos en general, entonces no los voy a hacer. em, Hoy no voy a acabar uno, por ejemplo. Hoy vamos a hacer solamente la primera parte del examen del 2020, que son problemas de mecánica clásica. Me gustaría hacer uno cada semana, un examen completo cada semana, pero puede que eso también se complique. Entonces, pues eso ya lo veremos, ¿no? Pero por ahora vamos a hacer la primera parte del examen de admisión del 2020 a la maestría en física de la UNAM. Entonces empecemos por el problema número 1, que dice, para el problema de Kepler de un campo central, escribe el lagrangiano del sistema, muestra a partir del lagrangiano que el momento angular se conserva y calcula el hamiltoniano del sistema. Este problema es fácil, pero hay que saber qué pasos nos podemos saltar, más o menos, porque el procedimiento completo, la verdad, es un poco largo. Entonces, déjenme ver. No sé qué también se vea. Sí, no sé qué también se vea la, la pantalla aquí. O sea, si se alcanza a distinguir todo. Pero me lo voy a dejar así a ver qué tal. Entonces, este primer problema nos pide, primero que planteemos el problema de Kepler de un potencial central. Entonces, el problema de Kepler de un potencial central consiste, a ver, vamos a escribir aquí problema, más bien potencial central. Un potencial central es un potencial que depende únicamente, bueno, primero que nada, el problema de Kepler es un problema de dos cuerpos. Vamos a decir que uno tiene una masa 1 y otro tiene una masa 2. Y estos cuerpos interaccionan con un potencial que es un potencial central. Un potencial central quiere decir que es un potencial que depende,
A ver, vamos a escribirlo así. Es un potencial que depende únicamente de la distancia entre mis dos objetos, ¿no? En este caso son dos masas, con un potencial que depende únicamente de su distancia. Entonces vamos a plantear este problema. Para eso vamos a hacer un diagrama aquí, donde tenemos ambas masas y vamos a tener un vector R1 y R2. Esta va a ser la masa 1, esta va a ser la masa 2. Luego aquí vamos a establecer un vector. Bueno, definir un vector que vamos a llamar R1 menos R2. Adicionalmente, este vector de aquí es una cosa que vamos a definir como R, nada más. Y adicionalmente vamos a pensar en otro vector que se va a llamar R mayúscula. Este vector R mayúscula es nuestro centro de masa, es el vector que se dirige al centro de masa. Entonces, lo primero que pide el problema es calcular el lagrangiano. Para calcular el lagrangiano, tenemos que hacer muchas cosas. Principalmente, miren, el lagrangiano es bastante sencillo en el sentido de que, bueno, lo podemos definir como t menos v. O bueno, así es como está definido, ¿no? El lagrangiano. Entonces, ¿qué va a ser t? T va a ser la energía cinética de cada una de las partículas, bueno, de las masas. Entonces, t va a ser igual a un medio de m1 por r1 punto cuadrada, que es lo mismo que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? R1 punto representa la velocidad. Luego un medio de m2, r2 cuadrada, un medio de m2, r2 punto cuadrada. Y esto menos el potencial que ya quedamos, que es una cosa que depende de R. Bueno, depende, ajá, depende de R solamente. Donde R es igual a la magnitud de mi vector R, que ya habíamos definido como R1 menos R2. ¿Mm? Y ya está. Ese es el lagrangiano. Sin embargo, quiere que a partir del lagrangiano, bueno, el problema nos pide que a partir del lagrangiano demostremos que el momento angular se conserva. Para esto es donde tenemos que hacer todo lo demás, que es cambiar mi sistema de coordenadas. Bueno, no el sistema de coordenadas, sino el sistema en el que estoy describiendo. Porque aquí lo que estoy haciendo es describir mi sistema como la energía que tiene una masa más la energía que tiene la otra. Bueno, el lagrangiano de una masa más el lagrangiano de la otra. Más o menos. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar este sistema a el centro de masa y a el vector este R. Entonces vamos a cambiar este lagrangiano para que pase de tener una dependencia
en R1 y R2. Ajá, para que pase de tener una dependencia de R1, R2 y R, únicamente a una dependencia en R, esta R se queda, y luego R, que va a ser, bueno, R mayúscula, que ya la definimos. Ah, no, no la hemos definido, pero va a ser esta R, que es la del centro de masa, y otra R, que es la que ya definimos ahora sí, que es esta. No, R mayúscula y R minúscula. Vamos a pasar a tener todo en términos de R1 y R2 a tener todo en términos de R mayúscula y R minúscula. Entonces aquí definamos vamos a hacer la lista de definiciones. Ya habíamos hecho algunas, ¿no? Que era R igual a R1 menos R2. Este vector lo que me da es la distancia entre R1 y R2. Bueno, entre la masa 1 y la masa 2. Vamos a definir también mm, vamos a definir M mayúscula como la suma de la masa 1 más masa 2. Luego aquí vienen las definiciones complicadas. Vamos a definir una cosa que se llama la masa reducida como M1 por M2 entre M1 más M2. Y luego vamos a definir, bueno, este no es como tal una definición, porque es el vector del centro de masa. Y ese pues tiene su propia fórmula, ¿no? Pero aquí en este caso nos va a dar M1 por R1, M1 por R1 más M2 por R2 entre M1 más M2. Ahora, cuando cambiemos nuestro sistema, aquí, al menos para mí, bueno, si yo tuviera que hacer este problema rápido, lo que haría sería establecer esto y después decir simplemente cuál va a ser el resultado, o sea, cómo va a quedar nuestro lagrangiano después de hacer estas definiciones. Pero para eso tenemos que antes establecer unas fórmulas auxiliares que serían las que se encargan de despejar a R1 y a R2 de R. Mm, sí, miren, de esta ecuación, de mi cuarta ecuación, puedo despejar a R1 y a R2. Entonces esto de aquí sería lo mismo que escribir M
M por R igual a M1 R1 más M2 R2. Entonces, yo aquí puedo sustituir R2 o R1. Voy a sustituir R1 primero. Entonces me queda que MR va a ser igual a M1 por R1, pero si despejamos R1 de aquí, nos queda que R1 es igual a R más R2. ¿No? Entonces esto sería igual a R más R2, o sea, M1 por R2 más M2 por R2, ¿no? Entonces esto es lo mismo que M, ajá, o sea, si factorizamos aquí la R2, me va a quedar R2 por M1 más M2, que es M mayúscula, más M1 por R. Luego vamos a tener que R. Ah, bueno, de aquí vamos a despejar R2. Entonces nos quedaría que R2 es igual a R. Ajá, tomamos esta ecuación, esto de aquí y esto de aquí, dividimos todo entre M. Me queda que R2 va a ser igual a R menos M1 entre M por R. Pero, claro, bueno, necesito quitarme de este M1 porque quiero poner todo en términos de la masa reducida. Esta masa M mayúscula, R mayúscula y R minúscula, ¿no? Entonces, este M1 entre M lo vamos a cambiar y vamos a ver que la definición se parece mucho. Bueno, esto de aquí, M1 entre M, es lo mismo que esto de aquí, M1 entre M mayúscula, que sería M1 más M2, por M2. Entonces, lo que vimos aquí sería... ¿dónde estoy? Lo que vimos aquí, M1 entre M, sería lo mismo que mu entre M2 por R, ¿no? Pues ahora sí, si dividimos mu entre M2, me da M1 entre M mayúscula, que es lo que teníamos acá, ¿no? Ya está. Entonces, tenemos esto. Y bueno, yo creo que voy a mover esto. Y ahora vamos a hacer lo mismo
vamos a escribir la misma ecuación que teníamos acá, que va a ser m r mayúscula igual a m1r 1 más m2r2, ¿no? Y ahora vamos a despejar, o vamos a sustituir más bien, en vez de r1 vamos a sustituir r2. Entonces me va a quedar que mr va a ser igual a m1 r1 más m2 por r2, pero r2 es, según nuestra definición, r2 sería igual a r1 menos r. R1 menos R. Entonces, vemos que aquí otra vez vamos a tener M1 por R1 más M2 por R1. Entonces, eso se va a escribir como M mayúscula por R1 menos M2 por R, ¿no? Nuevamente dividimos todo entre R, que diga todo entre M, y me queda esto igual a R1 menos M2 entre M por R. A ver, esto lo voy a escribir más compacto. Entonces, M2 entre M por R. Ahora, este M2 entre M le pasa lo mismo que le pasaba a este M1 entre M, ¿no? Entonces, el resultado realmente va a ser el mismo. Pueden comprobar. Va a ser R1 menos... Bueno, o sea, es similar, ¿no? Porque vamos a, aquí tenemos M2 entre M mayúscula. Y esto va a ser lo mismo que mu, mi masa reducida, entre M, ahora M1. Exacto. Entonces de aquí lo vemos, ¿no? Tenemos M1 por M2 entre M mayúscula. Entonces si tenemos esto, M2 entre M1 más M2, entonces esto va a ser lo mismo que acá, ¿no? Bueno, parecido como lo que teníamos antes, nada más que ahora está dividiendo M1. Claro. Claro, aquí de una vez podríamos despejar. Y tenemos que R1 va a ser igual a R más esto. Entonces puedo escribir aquí R1 igual a R más, ¿no? Ah, claro, aquí me falta una R minúscula. Y ahí está, ya tengo las dos definiciones que quería para R1 y R2. Bueno, o al menos ya sé escribirlos en términos de R mayúscula y R minúscula. Entonces, con esto, sustituyendo R1 y R2 en el lagrangiano, obtenemos el nuevo lagrangiano L igual a un medio de M mayúscula por R punto cuadrada más
un medio de mu r minúscula punto cuadrada menos v de r. Esto lo pueden comprobar ustedes mismos sustituyendo la R1 y R2 en esto de aquí. Pero igual lo vamos a hacer ahorita. Bueno, ahorita lo hago. El caso es que aquí es importante tener en cuenta. Claro, porque al principio les dije que este lagrangiano ya era el lagrangiano del sistema, pero realmente no es así. O sea, no cumple con las condiciones de ser un lagrangiano. Un lagrangiano depende de una coordenada generalizada y la derivada en el tiempo de esa coordenada generalizada. Y aquí lo que vemos es que esto depende de tres coordenadas, ¿no? Esto que está aquí depende de tres coordenadas, que sería R1, bueno, de tres sets de coordenadas, ¿no? Esto depende de R1, esto depende de R2 y esto depende de la diferencia entre R1 y R2. Pero pues eso no corresponde a las mismas coordenadas generalizadas de las que estamos hablando. O sea, no son las, ¿cómo decirlo? Tenemos un sistema de 6 grados de libertad, ¿no? Tenemos una masa y otra masa, y cada una en teoría se puede mover en tres dimensiones. Entonces eso nos da 6 grados de libertad. Por lo tanto, 6 coordenadas generalizadas con las que describir el sistema. Aquí tenemos 7, ¿no? Esta R que tiene que ver con la diferencia entre las distancias y 3 por cada una de estas otras R's. 3 por cada una de estas otras R's, ¿no? Ahí está. Entonces, desde ahí ya se nota que tenemos algo mal. Aparte, bueno, ya con eso. Entonces, porque aquí tendríamos bueno, claro. El siguiente paso es elegir mis coordenadas generalizadas. Y esas coordenadas generalizadas ya las tenemos aquí. Ya las definimos aquí, que son esta R y esta R. Y estas son mejores coordenadas generalizadas. Simplemente. También podríamos hacer lo contrario. O sea, podríamos escribir este potencial en términos de la diferencia de estas R's, que es lo que, o sea, en vez de aquí V de R, podemos escribir V de R1 menos R2, ¿no? Así, directamente. Pero no lo vamos a hacer. Ok, entonces ahora sí, vamos a demostrar. Demostración L, vamos a llamar a este de aquí L1 y este L2, ¿no? Demostración de que L1 es igual a L2. Para eso sustituimos por R1 punto cuadrada. R1 punto cuadrada bueno, este por sí solo
R1 punto cuadrada es igual a R1 punto, R1 punto, ¿no? Porque son vectores los dos. Entonces, el producto que se hace entre ellos, pues es un producto interno. Entonces tenemos un medio de M1 por R1, pero R1 lo vamos a sustituir por lo que ya habíamos calculado acá, que va a ser R más mu entre M1 por R minúscula. Ah, bueno, otro dato, ¿no? Aquí les dije que teníamos que poner esto en términos de R, M, R minúscula y mu, ¿no? Aquí no podemos hacerlo, si se dan cuenta. Entonces, pues parece que tenemos un problema, ¿no? Porque no podemos pasar exactamente a las coordenadas generalizadas que queremos. Pero, pues esa masa es una constante al fin y al cabo. Entonces, como no depende justo de las coordenadas, pues no importa. Pero vamos a ver que sí se va, ¿no? Porque ya está aquí. Bueno, desde aquí ya se ve, ¿no? Entonces va a ser esto al cuadrado más un medio de M2 por R menos mu por M2 R y esto también al cuadrado menos V de R. Entonces, primero notemos, ajá, primero notemos que cuando multipliquemos aquí M1 por esto de acá, me va a quedar solamente mu, ¿no? Se va a ir esta con M1. Y pues ya, ahí es hasta donde les decía, ¿no? Ya se nos fueron las masas normales. Aquí y de este otro lado pasa lo mismo. Entonces nosotros vamos a multiplicar aquí. Vamos a multiplicar aquí M1 por R. Luego más M1 por esto. Me va a quedar mu R. Y luego eso lo vamos a elevar al cuadrado. No, no es cierto. Olvídenlo. Vamos a hacer esta operación completa. O sea, quiero que se vea desde aquí que se va a cancelar el término cruzado de esta multiplicación y el de esta. Pero creo que no es tan evidente. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a dejar el 1 medio y nomás vamos a meter la M. Entonces aquí me va a quedar, bueno, si quieren dejémoslo así, M1. Y vamos a hacer aquí esto. Esto sería R.R cuadrada. Esto es un binomio al cuadrado. R.R. Entonces eso es R cuadrada. Ah, bueno, otra cosa que no les dije es que, claro, aquí en mi lagrangiano lo que tenemos es R1 punto y no R1, ¿no? Entonces tenemos que derivar respecto del tiempo a R1 y a R2, pero R2 punto es lo mismo. O sea, vamos a poner simplemente un punto aquí. Y ahora sí, ¿no? Se nota este vector. El vector del centro de masa no es constante, cambia en el tiempo y lo mismo para
para el vector de la diferencia de las distancias. En general cambian en el tiempo, entonces tienen una derivada respecto del tiempo que no es cero. Entonces nada más tenemos que poner un puntito aquí. Ahora sí. Más, nuevamente un binomio al cuadrado. Esto va a ser 2 por mu entre m1 por r punto, r mayúscula punto por r minúscula punto. Más mu cuadrada entre m1 cuadrado r minúscula punto cuadrada. ¿No? Esto más medio de m2 por nuevamente la misma multiplicación. R menos, bueno, r punto cuadrada menos 2 mu entre m2 por r mayúscula punto r minúscula más otra vez mu cuadrada entre m2 cuadrada por r minúscula punto cuadrada. ¿No? Ahí está. Menos v de r. El problema de Kepler tiene un potencial v de r definido que va como... bueno. Para Kepler, v de r va como 1 en r. Sin embargo, esto no lo vamos a usar. No es necesario. Lo vamos a... Todo lo que tenemos que demostrar aquí lo podemos hacer sin tener que sustituir v. Entonces lo vamos a hacer así. Ahora sí, vean aquí. Este 1/2 de aquí con este 2 de aquí a la hora de multiplicar se va a ir. Y esta m1 a la hora de multiplicarse aquí también se va a ir con este. Entonces aquí me va a quedar más mu r mayúscula punto r minúscula punto. Aquí va a pasar exactamente lo mismo. 1/2 con el 2 se va a ir. M2 con este M2 se va a ir. Entonces aquí me va a quedar mu por r mayúscula punto r minúscula. Ajá. Entonces este de aquí, uy, este de aquí se va a ir con este de aquí. Entonces vamos a tener 1/2 de m1 r punto cuadrado mayúscula más, aquí me voy a saltar este término y vamos a sumar este de aquí que va a ser 1/2 de m2 por r punto r mayúscula punto cuadrado. Y ahora sí me regreso al anterior. Bueno, aquí tenemos r minúscula punto cuadrado y r minúscula punto cuadrado. Vamos a factorizar. Me va a quedar a mí aquí mu cuadrada entre m1 cuadrada más mu cuadrada entre m2 cuadrada. Em, claro, aquí también va multiplicado por una m. Bueno, eso nos falta.
sería más un medio por, ahora sí, mu cuadrada entre, como aquí iba multiplicado por un m1, ahora va a ser m1 nada más, más mu cuadrada entre m2 por r punto cuadrado menos v. Entonces, ahora sí, factorizando un medio, r mayúscula punto cuadrada, voy a tener m mayúscula por r mayúscula punto cuadrada. Ahí está. Luego más. Y aquí simplemente hay que simplificar. Hacemos pues la suma de fracciones, que sería m1 por m2 más m2 mu cuadrada más m1 mu cuadrada. Esto es lo mismo que, aquí hay que factorizar el mu cuadrada. Mu cuadrada, mu cuadrada por m1 más m2 entre m1 y m2. ¿Qué pasa aquí? M1 más M2 entre M1 por M2 es la misma definición de mu, pero al revés, ¿no? Si se dan cuenta aquí, mu es las masas multiplicándose entre las masas sumándose, y aquí es al revés, ¿no? Las masas sumándose entre las masas multiplicándose. Entonces, eso de aquí es igual a 1 sobre mu, y esto es igual a mu, todo, ¿no? Entonces, todo esto es igual a mu. Entonces, un medio de mu por r punto cuadrado menos v de r. Entonces ahora sí, ya demostramos lo que habíamos dicho antes, ¿no? Que mi lagrangiano se puede escribir de esta forma. Con esto, ahora sí terminamos el primer inciso, más o menos. Sí, bueno, sí. Está muy bien terminado, de hecho. Y ahora nos falta demostrar que el momento angular se conserva. ¿Sí? Sí. Usando el lagrangiano. Para eso, tenemos que reconocer aquí que la energía, claro, pasamos de tener un lagrangiano L1 pasamos a tener un lagrangiano L1 que se escribe como T1 más T2 menos V a uno que se escribe como T del centro de masa más T de más T de R, ¿no? Menos V. T es la energía cinética. Entonces pasamos de esta representación a esta representación. ¿Qué pasa ahora? Originalmente yo tenía un sistema con 6 grados de libertad. Este sistema sigue teniendo 6 grados de libertad,
Pero, si se dan cuenta, ahora, si yo aplico las ecuaciones de movimiento, bueno, si aplico las ecuaciones de Euler-Lagrange, yo voy a tener, o bueno, en el marco de la mecánica lagrangiana, yo voy a tener que la parte correspondiente al centro de masa se mueve como una partícula libre. O sea, el lagrangiano de una partícula libre es igual a un medio de m por r punto cuadrado, ¿no? Este es el lagrangiano de una partícula libre. Porque nuestro potencial solo depende de r minúscula, no de r mayúscula. Eso quiere decir que eso quiere decir que podemos despreciar este término de aquí de mi lagrangiano original. Entonces vamos a escribir un nuevo lagrangiano que se llame lagrangiano efectivo. Y este va a ser igual a un medio de mu por r punto cuadrada menos vd. Mm, A ver, nosotros tenemos 6 grados de libertad. Nada más quisiera aclarar eso. Tenemos 6 grados de libertad, que son las tres coordenadas de esta cosa y las tres de esta, ¿no? Bueno, los tres componentes de este, R minúscula, los tres componentes de R mayúscula. Si yo aplico las ecuaciones de Euler-Lagrange, voy a tener que derivar eventualmente respecto de los componentes de R mayúscula. Si yo derivo L, en este caso L2, ¿sí, no? Respecto de estos componentes de R, me va a dar 0, porque no hay ninguna dependencia en R, solo en R punto. Ahora, haga, cuando aplique las ecuaciones de Euler-Lagrange para esta parte, me van a salir ecuaciones con una solución que va como una línea, o sí, con soluciones que van como una línea, ¿no? Entonces eso quiere decir que x va a ser igual a una constante a por el tiempo más una x0. Lo mismo para y. Y igual va a ser una constante b por el tiempo más y0. Y lo mismo para z, ¿no? Claro, esta es, bueno, no sería más bien esto, sino más bien rx, ry y rz, ¿no? Entonces, pues esta es una solución, digamos que trivial, porque son las de una partícula libre. Movimiento rectilíneo, entonces, pues no contribuye al movimiento. Entonces, podemos despreciarlo. Y ahora sí, escribimos este Hamiltoniano, este Lagrangiano efectivo. Y ahora sí, vamos a escribir la velocidad en unas coordenadas en particular. Hasta ahorita no estamos trabajando como tal en, en unas coordenadas específicas. De hecho, ahorita que hice el ejemplo de Rx, Ry, Rz, pues no, no es necesariamente eso. También puede ser. Ah, bueno, sí. En ese caso sí es eso, porque las soluciones ya están, bueno, las escribí, no, ya las borré, pero como las escribí serían las soluciones en coordenadas cartesianas. Sin embargo, aquí todavía no hemos definido como tal un sistema de coordenadas, pero es bastante claro que pues es el esférico, ¿no? Perdón. Bueno, sí, parece que es el esférico, pero realmente en este caso, para nosotros,
Puede ser el cilíndrico. Mm, sí puede. Pues sí, sí puede ser el cilíndrico. De hecho, va a ser el cilíndrico en este caso, porque este movimiento se restringe a un plano. O sea, este problema de aquí de los... Ah, no, este no es. Este problema de aquí de los dos cuerpos se restringe a un plano. Estos siempre se van a mover en un plano. Entonces no necesito coordenadas esféricas. ¿Cómo demostramos que este movimiento se hace en un plano? Pues podemos hacer el producto cruz de R y R punto. ¿O qué podemos hacer? ¿Cómo hacemos, o bueno, cómo demostramos que este movimiento se restringe a un plano? Pues lo vamos a hacer desde el mismo Lagrangiano. Entonces vamos a escribir esto en coordenadas cilíndricas. Y por si no lo tenían en mente, en coordenadas cilíndricas, R1, R punto se escribe como R, se escribe como R por mi vector unitario en R más R, perdón, aquí es R, la componente radial, más R teta punto, perdón, la componente angular, más Z en la componente Z. Esto, ¿de dónde viene? ¿De dónde lo pueden sacar? ¿De dónde puede sacarse este R? Bueno, o sea, yo me la sé. Y hay formas de sacarla de diferentes... O sea, hay diferentes formas de llegar a este resultado, ¿no? De que R punto es esto. Una forma en la que podríamos hacerlo sería decir que R punto, escribirlo en coordenadas cartesianas, que sería lo mismo que decir X punto en la dirección del vector unitario X más Y punto
y gorrito más z punto z gorrito. ¿Podrían hacer eso? Y luego despejar. Bueno, y luego sustituir. Aquí ya sabemos que en coordenadas cilíndricas, x sería como r coseno del ángulo, y sería igual a r seno del ángulo. Y pues llegaríamos a algo que está en términos de las componentes cilíndricas aquí. Pero aquí los vectores unitarios seguirían siendo los cartesianos, entonces también hay que aplicar el cambio de esos componentes. Y una vez hecho eso, ahora sí llegarían más o menos a esta definición. Es complicado, yo la verdad yo recomendaría más aprenderse la, la forma. Entonces sería un medio de mu, incluso la forma de la velocidad al cuadrado mejor, que sería r punto cuadrado más r cuadrado teta punto cuadrado más z punto cuadrado menos v de r. Entonces, ahora sí, si se dan cuenta, em, esta componente de aquí también va a corresponder a una partícula libre. Bueno, el movimiento va a ser un movimiento libre en el eje z, porque no tenemos una dependencia en r, más bien porque nuestro potencial no tiene una dependencia en z, ¿no? Nada más. Como nuestro potencial no depende en z, vamos a poder definir otro lagrangiano efectivo para el eje z, donde solo tenemos este término, pero eso pues, no contribuye nuevamente a las ecuaciones de movimiento, porque primero que nada ni siquiera sería una componente acoplada, y segundo, podemos demostrar aquí que hay una cantidad que se conserva, que va a ser el momento lineal en z. Básicamente la misma razón por la que podemos despreciar este z es porque despreciamos este. Es la misma razón por la que podíamos despreciar este m, este término de acá. Entonces vamos a escribir otro lagrangiano efectivo. Solo con una f ahora. Medio de mu r punto cuadrada menos... Ah, bueno, ya lo vamos a escribir completo, ¿no? Un medio de mu r punto cuadrada más un medio de mu r cuadrada teta punto cuadrada menos v de r. Aquí no lo voy a demostrar, pero esto significa que el momento en z es una constante. Y se puede obtener desde este lagrangiano aplicando las ecuaciones de Euler-Lagrange. Primero, o más bien ahora, lo que vamos a hacer es demostrar que se conserva el momento angular, que sería lo mismo que decir que se conserva el momento generalizado del ángulo θ. Esto realmente no es evidente, pero lo vamos a ver. Primero que nada, vamos a recurrir a la definición tradicional de momento angular, que es L
igual a eh, R cruz P, ¿no? Y en este caso, P va a ser igual a mu, que es mi masa reducida, por em, R punto, ¿no? R vector. Entonces esto va a quedar como mu R P cruz R punto. Ahora vamos a escribir R y R punto en sus componentes esféricas, no, en sus componentes cilíndricas. Entonces, R es igual a R en la dirección de R más Z en la dirección Z, ¿no? Mm, Vamos a ponerlo entre paréntesis, cruz. Y ahora la componente de la velocidad. Las componentes de la velocidad ya las habíamos calculado, ¿no? Y eran R, R punto en dirección R más R teta punto en dirección del ángulo teta, ¿no? Y creo que también deberíamos de agregar el Z, creo que sí. Z punto en dirección Z. Entonces ahora hay que hacer el producto cruz de estos términos. Y la ventaja es que como ya estamos en coordenadas, ya estamos usando los vectores unitarios en coordenadas cilíndricas, ahora solo tenemos que aplicar la, ¿cómo se llama? Aplicar la ciclicidad del producto cruz o la propiedad cíclica del producto cruz. Entonces, este por este va a ser igual a R por R punto. Bueno, hay una mu aquí, ¿no? Mu por R punto por el producto cruz de este con este. Este producto cruz es cero porque son paralelos y el producto cruz de dos vectores paralelos es cero. Bueno, en este caso es del mismo vector, ¿no? Entonces, el producto cruz de un vector consigo mismo es cero. Luego, más mu por r por, aquí sería r cuadrado, teta punto, por el producto cruz de este con este, ¿no? Que sería R cruz teta. Ahora sí, la propiedad cíclica de este producto me dice que esto va a ser igual a Z. Luego más R
por Z punto por el producto cruz de R con EZ, que sería menos el producto cruz de EZ con ER. No, ahí estoy usando la propiedad antisimétrica del producto cruz. No, eso también por no. Luego, más mu por Z por R punto por el producto cruz de EZ con ER. Entonces, este producto de aquí me daba EZ con ER, me da nuevamente propiedad cíclica teta. Y aquí también teta. Pero realmente no importa porque ambos valen lo mismo, entonces se van a cancelar. Bueno, valen lo mismo, pero tienen signo contrario, ¿no? Entonces se van a cancelar. Luego, el último producto es Z por Z punto por el producto cruz de Z con EZ. Este producto de aquí ya vimos que es cero. Entonces ya vimos que este es cero, el primero es cero, y este se cancelan. Entonces nuestro L va a ser igual a mr cuadrada por teta punto en dirección Z. Aquí está. Entonces algo bueno de esto es que el momento angular es... El momento angular es... solo tiene una componente, solo va en una dirección, que es la dirección Z. Y ya, no sé. A ver. Ya me cansé. Ajá, entonces regresemos a nuestro lagrangiano. Y vamos a aplicar Euler-Lagrange de una vez. Entonces, Euler-Lagrange me dice que la derivada respecto del tiempo de la parcial respecto de... Ahora vamos a escribir las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces, estas ecuaciones se escriben como la derivada respecto del tiempo de la parcial de L respecto de Q punto
va a ser igual a la parcial respecto de L, la parcial de L respecto de... Estas son las ecuaciones de Euler-Lagrange. Bueno, si queremos que sean ecuaciones, pues hay que agregarle un índice, cada coordenada. Entonces ahora vamos a aplicar eso aquí. Tenemos que la derivada en el tiempo, claro, primero vamos a aplicar para demostrar que el momento angular se conserva. Ya calculamos el momento angular, ¿no? Aquí está. Para demostrar que se conserva en el tiempo, deberíamos de calcular ahora que su derivada respecto del tiempo es igual a cero. Eso aquí no se ve, o sea, no parece claro. Entonces, vamos a aplicar Euler-Lagrange al lagrangiano que ya tenemos aquí, solo para esa coordenada. No vamos a aplicarlo para R, vamos a aplicarlo para θ. Entonces, dt de la parcial de θ punto de mi lagrangiano va a ser igual a... Ahí vamos. Va a ser igual a la parcial de θ, la parcial respecto de θ de L. Este lagrangiano de aquí no depende del ángulo θ, entonces esa parte va a ser cero. Este lado de aquí va a ser cero. Entonces esto es igual a cero. Esto es lo mismo que decir que la derivada respecto de θ punto de L es igual a una constante. Entonces ya sabemos que la parcial de L respecto de θ punto es una constante. Vamos a calcularla. Este término de aquí no depende de θ punto. Este término de aquí no depende de θ punto. Entonces van a ser cero. Este sí depende de θ punto. Podemos hacer la derivada ya. Es muy sencilla. La derivada respecto de θ punto va a ser igual. Bueno, va a ser la derivada de θ punto cuadrada respecto de θ punto. Entonces eso va a ser 2 por θ punto. Ese 2 se va a ir con este de acá. Me va a quedar que la parcial de L respecto a θ punto va a ser mu por m por r punto. Bueno, mu, ay, mu por r por θ punto. R cuadrado. Ujú. Y esta cosa es una cantidad que se conserva. Ahora, esto de aquí se define como una cosa que se llama el momento generalizado. El momento generalizado no necesariamente siempre cumple con que sea el momento lineal o el momento angular, pero en este caso sí, porque resulta que bueno, esto lo vamos a definir como el momento de la coordenada θ, ¿no? Entonces resulta que el momento de la coordenada θ es igual a la componente z de mi momento angular. Entonces yo sé que esta cosa se conserva. Entonces, como son iguales, L se conserva. Específicamente yo sé que LZ se conserva. Pero pues casi por
lógica, todo L se conserva también, ¿no? Porque solo tiene una componente que no es cero, que es esta. Entonces, pues sí, vamos a decir que todo L, ay, todo L se conserva. Y ya está. ¿Cuánto tiempo llevamos? Vamos a decir que esta cosa de acá fue el inciso A. Esto va a ser el inciso B. Y ahora vamos a empezar con el inciso C, que es calcular el hamiltoniano. Para calcular el hamiltoniano simplemente hay que tomar en cuenta que el hamiltoniano, la definición del hamiltoniano es PI. Ah, bueno, una última cosa que tenemos que hacer antes es, bueno, ya sabemos que esto va a ser igual a LZ, ¿no? Entonces, una última cosa que hay que hacer es despejar teta punto. Teta punto es igual a LZ entre mu por R cuadrada. En nuestro lagrangiano aparece teta punto cuadrada, entonces vamos a pues, hacer lo mismo aquí, elevar todo al cuadrado. Y vamos a sustituir a nuestro Lagrange. Entonces, al final, ¿dónde, pues, aquí lo ponemos por aquí. Al final, L efectivo queda igual a un medio de mu más un medio de mu r cuadrada por teta punto cuadrada. Pero teta punto cuadrada vale esto. Entonces esa mu y ese r cuadrada se van a ir con esta mu cuadrada y este r a la cuarta. Entonces simplemente me va a quedar aquí nz cuadrada entre mu, mu r al cuadrado. Y ahora sí menos sobre r. De manera que este es nuestro lagrangiano final. Si quisiéramos encontrar las ecuaciones de movimiento o las ecuaciones de órbita, como normalmente se encuentran, este es el lagrangiano que tenemos que operar. A este es el que le tenemos que aplicar las ecuaciones de Euler-Lagrange. Antes no podemos aplicarlas. Este es el lagrangiano al que se le tienen que aplicar. Ahora sí, vamos con el inciso C, que es calcular el hamiltoniano. Para calcular el hamiltoniano, eso, si se dan cuenta aquí, el logro más interesante que hemos cumplido es que esta LZ de aquí es constante. Entonces al final nuestro lagrangiano solo depende de una coordenada, que es R. Entonces pasamos de tener un lagrangiano con 6 grados de libertad a tener uno con 1 grado de libertad. Entonces nuestro hamiltoniano ahora sí es la suma de Q.I por PI menos el lagrangiano.
Sin embargo, el lagrangiano no está en términos de Q y de... Bueno, no está en términos de QI y de Q punto I, está en términos de QI y PI, ¿no? Y aquí PI se define, como ya lo habíamos hecho antes, como la parcial del lagrangiano respecto de QI, de Q punto I, perdón. Entonces, vamos a ver qué significa eso en nuestro caso. En nuestro caso, vamos a calcular PR, que va a ser igual a la parcial del lagrangiano respecto de R punto, ¿no? Eso va a ser igual a... Es una derivada muy fácil. Es igual a mu por R. Ahí está. La pueden hacer muy fácilmente, ya está. Vamos a, cuando sustituyamos, vamos a despejar R para cuando vayamos a sustituir. Entonces R punto cuadrado va a ser igual a P R cuadrada entre mu cuadrada. Esto lo hacemos precisamente porque nuestro hamiltoniano depende de P. Si queremos, pues sí, desde que queremos decir que tenemos un hamiltoniano, tenemos que escribirlo como va. Y como va es en términos de Q y de P, no de Q y de Q punto, como si el lagrangiano. Entonces ahora vamos a escribir H. Pues hay que escribirlo acá. H va a ser igual a... En este caso solo tenemos una coordenada, como dijimos. Pasamos de un lagrangiano de 6 grados de libertad a uno de una, entonces esta ahí solo es una. Entonces esto va a ser R punto por PR punto. No, perdón, por PR, nada. Menos L. Pero ya habíamos visto que R punto es PR entre mu. Entonces esto va a ser P R cuadrada entre mu menos L. Entonces esto va a ser... ¿qué podemos hacer? O sea, este es L, pero ya no es L en términos de Q y Q punto, ahora va a ser L en términos de Q, P, que en este caso en términos de R y P sub R, ¿no? Entonces escribamos nuestro lagrangiano, que es un medio de mu por R punto cuadrado, pero R punto cuadrada es PR cuadrada entre mu cuadrada, ¿no?
Este cuadro se va a ir con la mu. Y afortunadamente es todo lo que necesitamos. Porque lo demás ya está. Entonces ahora sí, ya tengo mi resultado final, que sería mi hamiltoniano es igual a esto de aquí menos un medio de esto mismo, va a ser un medio. Bueno, vamos a escribir así, PR cuadrada entre 2 mu menos L cuadrada 2 mu R cuadrada menos VR. Ahí está. Entonces, este es nuestro hamiltoniano. Y ya acabamos el primer problema del examen de maestría de la UNAM. Vamos con el problema 2. Estos dos problemas son más sencillos. Ay, perdón, no. No vieron lo que hice, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevo sin...? Bueno, aquí le puedo poner pausa y ver qué pasó. Chale, pues qué lástima. No sé cuánto tiempo lleva sin verse esto. ¿Es un buen rato? A ver, déjenme comprobar. Pues parece que no se vio nada del último inciso. Entonces lo voy a explicar rápidamente otra vez. Para hacer el último inciso que nos pide calcular el hamiltoniano, tenemos que tomar en cuenta que el hamiltoniano se calcula así. Con esta fórmula es una transformada de Legendre, pero se escribe en términos de Q y P, no en términos de Q y Q punto. En este caso, nuestro lagrangiano solo depende de una coordenada R, entonces va a depender de R y de el momento asociado a R, no respecto de R y R punto. Entonces, para encontrar ese momento asociado, que se llama momento canónico, aplicamos esta otra formulita de acá. Una vez que hacemos eso, calculamos el momento asociado, calculamos, despejamos R punto, sustituimos en la fórmula para el hamiltoniano y luego necesitamos escribir el lagrangiano también en términos de P y R. Bueno, de PR y R. Lo hacemos, simplificamos y ya tenemos nuestro hamiltoniano. Ese fue el inciso C. Ahora vamos con el problema 2. El problema 2 dice lo siguiente. Dice, Plutón tiene un radio que es un quinto del radio de la Tierra y su masa es una quinientava parte de la masa de la Tierra.
Calcule el valor de la aceleración de la gravedad G en la superficie de Plutón. Eso es muy fácil. Lo que estamos haciendo es comparar. Mm, a ver, espera. Ahora sí. Entonces, el problema 2 me dice que yo tengo dos masas, bueno, dos planetas. Vamos a llamar P y T. Uno es Plutón y otro es la Tierra. Y uno de ellos, bueno, hay relaciones entre sus componentes, ¿no? El radio de P es igual a un quinto. El radio de T y la masa de P es igual a un quinientavo la masa de T, ¿no? Vamos a usar la ley de gravitación universal y la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton me dice que F es igual a m por A y la ley de gravitación universal me dice que F es igual a E por m1 por m2 igual a por m1 por m2 entre r2 cuadrado, ¿no? Solo me importa la magnitud. La forma vectorial de esta ley es ligeramente diferente, pero solo queremos la magnitud. Entonces supongamos que tenemos un objeto de masa m y siente una atracción gravitacional causada por un objeto de masa de la masa de la Tierra. La fórmula para encontrar esa fuerza va a ser igual a R, que diga, va a ser igual a G por M, la masa del objeto, por M, la masa de la Tierra, entre el radio de la Tierra al cuadrado, ¿no? Y por segunda ley de Newton, esto también es igual a la masa por su aceleración. Esta masa y esta masa se van en esta igualdad y esta aceleración es la aceleración de la Tierra, la aceleración producida por la gravedad en la Tierra, ¿no? Que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. De aquí vamos a despejar. Vamos a despejar G. G. Bueno, de hecho ya está despejada, ¿no? G va a ser igual a G mayúscula por la masa de la Tierra
entre RT, el radio de la Tierra al cuadrado, ¿no? Vamos a hacer esto mismo, pero para Plutón ahora. Entonces la fuerza que siente un objeto en Plutón debido a su atracción gravitatoria va a ser M por MP entre RP cuadrada, ¿no? Entonces esto va a ser igual a M por G, vamos a ponerle GP. Entonces esta M con esta M también se van a ir. Esta M es la misma, ¿no? Al final no importa, pero es la misma en los dos casos. Entonces nuevamente aquí podemos despejar P. Bueno, GP y GP va a ser igual a E mayúscula, la constante de gravitación universal por P, por MP, entre RP al cuadrado. Ahora vamos a utilizar lo que ya teníamos, que es que RP es igual a un quinto de RT. Y lo mismo para MP, ¿no? MP, quedamos que es una quinienta parte de MT. Entonces esto va a ser igual a una 1 entre 500 por MT. Esto entre RP cuadrada, que sería RT cuadrada entre 5 al cuadrado, que sería 25. Entonces esto va a ser igual a G por 1 entre 500 por 25, o sea, 25 entre 500. 25 entre 500, 25 entre 500 es igual a, si dividimos todo entre 25, es 1 entre 20 por la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra cuadrado. Entonces esto va a ser igual a un veinteavo de G por MT sobre RT, pero quedamos que eso es G. Entonces eso va a ser igual a un veinteavo de G. Finalmente, si lo ponemos acá arriba, G en Plutón va a ser igual a una veinteava parte de G en la Tierra. Si sustituimos aquí que en la Tierra es aproximadamente 10 metros sobre segundo al cuadrado, me va a quedar que G... Bueno, primero vamos a dejar esto como era. Me va a quedar ahora sí que G en Plutón es aproximadamente un medio, o bueno, 0.5 metros sobre segundo cuadrado. O sea, hace una aceleración gravitatoria 20 veces menor a la de la Tierra. Y ya está. Ese es el problema 2. Vamos con el problema 3. Este de aquí es más complicado. No, no es cierto. También está fácil. Aquí, bueno, lo voy a leer. Dice, dos partículas, una de masa m y otra de masa 2m, están unidas por un resorte comprimido. La energía del resorte comprimido es de 60 joules. Si se libera el resorte y este arroja las masas, ¿cuál es la energía cinética de cada una de las masas? Primero vamos a suponer una cosa.
Aquí tenemos que suponer dos cosas. Bueno, no. Supongamos, primero que nada, conservación total de la energía y del momento. Eso significa que no hay... Ah, supongamos que no existe rozamiento con el aire, fricción en alguna superficie, ni gravedad. Bueno, gravedad, etcétera, ¿no? En general la energía se conserva. Bueno, debido a esto vamos a tener una energía constante y un momento constante. El problema me dice que esa energía es de 60 joules. Entonces, en un tiempo t, bueno, sí, en t igual a cero, la energía es igual a únicamente la energía potencial. La energía potencial de un resorte va a ser un medio de kx cero cuadrada, porque este x cero sería el, la distancia que hay entre las dos masas cuando el resorte está así de comprimido, ¿no? Como dice el problema. Entonces son 60 joules. Al final esta expresión de aquí no la vamos a usar, pero nada más para recordarlo. Luego, en un t mayor que cero, aquí vamos a considerar, es nuestra segunda consideración, y es que vamos a considerar que estamos trabajando únicamente con el instante después de que se sueltan estos resortes. O sea, una vez que la energía se ha convertido toda en energía cinética. Entonces, una vez que la energía se ha convertido toda en energía cinética, esto va a ser la energía cinética de uno más la energía cinética del otro. Y esto también va a ser igual a 60 joules. Ahora, además de eso, en t igual a cero, el momento, vamos a llamarlo momento inicial. Bueno, si aquí vamos a llamar energía inicial y energía final. El momento inicial es cero, nada más. Porque las masas no se están moviendo, no tienen una velocidad, entonces su momento va a ser cero. Nuevamente, en el instante después de que se sueltan las masas, ahora el momento final va a ser, ahora sí, m por la velocidad 1 más 2m, que es la masa de la otra masa, por la velocidad 2. Entonces esto es igual a cero porque el momento se conserva. Entonces de aquí podemos obtener que V1, bueno, por ejemplo aquí en esta ecuación se va a la m, ¿no?
Entonces aquí puedo decir que V1 es igual a menos 2 veces V2. Exacto. Luego, claro, con eso obtenemos una relación entre V1 y V2. Ahora solo falta calcular cualquiera de las dos, V1 o V2. Para eso vamos a usar la segunda ecuación que ya habíamos usado, que era que la energía cinética de uno más la energía cinética de otro eran igual a 60 joules, ¿no? Entonces T1 va a ser un medio de M1, que sería M, por la velocidad 1 al cuadrado. Bueno, aquí sí, no, aquí no es un punto, nada más es la velocidad 1 al cuadrado. Más un medio de 2m, se va a ir el 2 con el 1 medio, entonces más m por v2 al cuadrado, igual a 60 joules. Sustituimos ahora lo que ya habíamos obtenido, que v1 es igual a menos v2. Entonces vamos a tener aquí que un medio de m por v1 al cuadrado, pero aquí sería 4v2 al cuadrado, más mv2 al cuadrado. Eso sería igual a un medio se va a ir con este 4 que es 2 por 2. Entonces me quedaría 2m de v2 al cuadrado más m por v2 cuadrado, que esto sería igual a 3m por v2 al cuadrado igual a 60 joules. Ah, claro. Realmente no necesitamos nada de esto. Vamos a escribirlo como... Bueno, sí lo podría haber recuperado, pero vamos a escribirlo más sencillo, que es T1 más T2 igual a 60 joules, ¿no? Pero T1 es igual a... A ver. ¿Saben qué? No. Creo que sí vamos a ocupar lo anterior. Aquí está. Entonces, esto de aquí va a ser igual a 60 joules. Ahora, esto sería lo mismo que decir que puedo multiplicar aquí por 2 y dividir entre 2. Esto sería igual a 3 medios de 2m v2 cuadrada. No, no es cierto.
Esto es igual a 3 mv2 cuadrada. Esto es igual a 3 veces la energía cinética de 2. Esta es la energía cinética de 2. Entonces, esto es lo mismo. Bueno, esto es 3 veces esa energía cinética, ¿no? Esto es igual a 60 joules. Entonces, T2 es igual a 60 entre 3 joules. O sea, a 20 joules. Y ahí está. Y de aquí podemos ver que T1 entonces es igual a 40 joules. Entonces, para contestar la pregunta que nos hace el problema, la masa 1 se queda con una energía de 40 joules después de que soltamos el resorte. Bueno, es después de que liberamos el resorte. Y la masa 2 se queda con una energía de 20 joules. Quiere decir que la masa más ligera se queda con el doble de energía cinética. Porque, pues, como es más ligera, se mueve más rápido. Y ya está. Uy, pues estuvo horrible, ¿eh? Son problemas muy largos en general. Claro, el explicarlos también los hace mucho más largos. Pero, bueno, primero que nada, del problema uno, yo creo que es perfectamente saltable la demostración que hicimos en medio. Y un par de cosas más, yo creo que también se pueden saltar. Yo creo que demostrar que el momento angular es el mismo que el momento canónico es algo que se podría uno saltar también. Digo, para hacer más rápido todo, porque al fin y al cabo, pues esto es en el contexto de un examen. Tengo el problema de que esta aplicación de notas a veces borra cosas y no sé si soy yo qué, o qué pedo. A ver. Bueno, pero el punto es que ya están. El problema uno es el más largo, el problema 2 y 3 son bastante rápidos, la verdad. Y pues nada, yo creo que eso es todo lo que no se puede saltar del problema. Miren, se borran cosas, no sé por qué. Aquí va una mu, aquí son igual, y aquí iba una R. Aquí. ¿Se ha borrado algo más? Sí, aquí. Creo que ya. Bueno, pues eso es todo. Listo. Yo espero poder hacer cada semana un examen completo, pero la verdad no estoy muy seguro. Esta parte en particular
No sé, para mí ya es muy familiar. Porque la mecánica clásica es muy fácil de... Es muy fácil de agarrarle gusto. La verdad es una muy buena... Es una materia muy, muy bonita. Y es, para mí al menos, muy fácil sentirme más familiar con con estos temas. Pero pues aún así tiene sus complicaciones. Yo espero poder hacer los siguientes problemas, que son los de la sección de cuántica. Estos en particular no se ven complicados. La sección de electrodinámica es una que a mí me cuesta bastante. Entonces, pues, no sé cómo vaya. Voy a intentar hacerlo en una semana, como digo, pero no estoy seguro. Ah, mira, aquí en esta la sección de termodinámica es muy corta. Y de física moderna. Bueno, eso va a ayudar algo. Pues ya, eso fue todo.